Dios les bendiga, remanente fiel. Nos volvemos a encontrar y continuaremos con el tema El pecado en la carne. Esta es la parte 2. Ya vimos lo que Dios decía, que habría una lucha, un enfrentamiento entre las dos simientes. Una le iba a herir en la cabeza, la simiente de la mujer, y la simiente del adversario heriría en el calcañar. Ahora veremos cómo es el ataque del adversario. El primer frente de ataque que usa el adversario soy yo mismo. Aunque ustedes no lo crean. Ese es el primer frente que usa yo mismo. Aún renacido. Y con mayor razón a un incrédulo. Tomen sus Biblias y vayamos a Efesios 6:12. Dice Dios en su palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha que se usa en este versículo, la palabra lucha, es la palabra griega palé. Se usa para describir la lucha que hoy se conoce como greco-romana. Es una refriega de fuerza y astucia que enfrenta a dos hombres, como ustedes, yo sé que en algún momento de su vida lo han visto en las Olimpiadas, cuando dos hombres se enfrentan. Ese tipo de lucha es a la que Dios se refiere en este versículo en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ese tipo de refriega. Es una refriega de fuerza y astucia son empleadas. No tenemos lucha contra sangre y carne. No peleamos con la gente. Entiendan eso. No tenemos lucha contra la gente, sino contra los espíritus diabólicos que los gobiernan, morando o cohabitando en la gente. Morando y cohabitando en la gente. Como por ejemplo, lo más fáciles de reconocer son qué tipo de espíritus diabólicos tiene la gente. Cuando Dios dice que una de las manifestaciones del espíritu es discernimiento de espíritu, la simpleza de aplicar esa palabra es solamente mirar a tu alrededor lo que te rodea. ¿Qué tipo de espíritus diabólicos podemos reconocer? Sensual y seductor. Deseos desenfrenados. Bestial y cruel. El imponente y poderoso. Opresivo y lúgubre. Son solo algunos de los que, por ejemplo, operan o funcionan en sodomitas y lesbianas. Son sensuales y seductores, ambos. Seducen a otra mujer, las lesbianas. Seducen a otro hombre, los sodomitas. Tienen deseos desenfrenados. No saben tener o mantener un compromiso, van saltando de pareja en pareja. Son bestiales, son crueles. No le importa el daño que causen a la gente que les rodea. Solamente saciar sus apetitos desviados. El imponente y poderoso se creen dueños del mundo. Imponen su ideología, su pensamiento, porque se creen superiores al resto por ser pervertidos. Y hay religiones que los aceptan, los encubren y los justifican. O también, opresivo y lúgubre, siempre son víctimas, muestran una
certeza falsa porque no son aceptados. Ese es el lazo al adversario. Trabajar con las emociones de la gente. ¿Y qué nos dice Dios? Que no tenemos lucha contra sangre y carne. Yo no peleo con el sodomita o la lesbiana. Yo estoy en total oposición a los espíritus diabólicos que los gobiernan. Y si ustedes leen Romanos, hay aproximadamente 23 características que tienen los sodomitas y las lesbianas. Cada una de esas características es un tipo de espíritu diabólico que tienen. Léanlo. Romanos 1, del 22 en adelante, al 32. Léanlo y verán. Y no necesitan ser iluminados de Dios. Solamente se necesita escuchar a Dios en su palabra y aplicarla en el vivir diario. Y de esa manera aplicarán discernimiento de espíritu. ¿Qué tipo de espíritu está gobernando al sodomita? ¿Qué tipo de espíritu está gobernando al ratero, al asesino? ¿Qué tipo de espíritu diabólico? Y eso es discernimiento de espíritu. Es esa la simpleza de la palabra de Dios. Veamos algunos ejemplos. Marcos 5:2. Y cuando salió, está hablando de Jesucristo, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Marcos 5:6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Marcos 5:7. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Primero que todo, si tú eres un imitador de Jesucristo en su andar, en su mantener la soberanía de Dios en tu vida, los espíritus diabólicos se arrodillarán ante ti. De no ser así, tú serás sometido por ellos. Esa es la competencia espiritual. Por eso dice: no tenemos lucha contra sangre y carne. Porque si viene alguien y me dicen: tú tienes que vacunarte, y yo me someto, estoy sometiéndome a un espíritu diabólico que está imponiéndome miedo, me está imponiendo duda y me está imponiendo temor. El espíritu diabólico reconoció que estaba en la presencia del Hijo de Dios. Este espíritu diabólico conocía la diferencia entre el Dios creador y su creación, Jesús su Hijo. Marcos 5:8, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Un espíritu inmundo. Porque todo lo diabólico es inmundo. Jesús reconoció al que cohabitaba en ese hombre. Corrió y se arrodilló. El espíritu inmundo reconoció la autoridad del Hijo de Dios y el poder que le fue dado a Jesucristo por su Padre. Por eso le llamó Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Qué grande, ¿no? Los espíritus diabólicos reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y hay hoy algunos mal llamados creyentes que enseñan que Jesús es Dios. Pero sigamos. Sal de ese hombre, espíritu inmundo. Jesucristo tenía la autoridad para expulsar y liberar a este hombre de esta posesión diabólica. Mateo 5:9. ¿Cómo te llamas? Legión me llamo, porque somos muchos. Era solo uno el poseído, pero la cantidad de espíritus diabólicos que estaban en él era tal que entraron en como 2000 cerdos. Y eso ustedes lo pueden leer en Marcos 5, 12 y 13. Cada vez que se manifiesta el poder de Dios habrá siempre gran oposición.
orquestada por los espíritus diabólicos que están enquistados en las religiones que se niegan a creer la exactitud y simpleza de la palabra de Dios. Los que tratarán de desvirtuar, ridiculizar o ironizar al que habla o hace la voluntad de Dios. Ustedes lo pueden ver. Tú le dices, oye, el bautismo es el bautismo en Espíritu Santo porque Dios lo dijo en su palabra, lo dijo Juan Bautista y lo dijo Jesucristo y se manifestó. Y van a salir los detractores. Pero esos detractores no es Pedrito, no es Juanito, no es Roberto. Son espíritus diabólicos que están anidados y enquistados en esa gente que se oponen con astucia, con artimañas, a que se entregue la exactitud y la palabra de Dios. Pueden saberse toda la Biblia, pero al momento de interpretarla es cuando actúa el espíritu diabólico y lo hace cerrar el camino. Ellos pueden leer, seréis bautizados en Espíritu Santo. Lo leen, está ahí, está escrito, no lo pueden negar. Pero el espíritu diabólico gobierna su mente y su pensar y lo lleva a meter a la gente al agua. Porque si no, no se está haciendo lo correcto. Están pervirtiendo la doctrina. Pueden enseñarte mucha palabra. Oye, hablemos sobre Nahum. Hablemos sobre Salmo. Leamos Salmo. Díganme, ¿cuántas veces han visto que han leído Salmos o Proverbios? ¿Por qué no hablan de Gedeón, de cómo sacó los idólatras de ese pueblo que iría a la batalla? ¿Por qué no hablan de Job, de cuando vinieron los hijos de Dios y vino también el diablo? ¿Por qué no lo creen? Porque el Dios de este mundo, a través del viejo hombre, la simiente corruptible, que gobierna a esos religiosos, les ciega el entendimiento. Sigamos. Mateo 12:24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Siempre los religiosos acusarán a otro de lo que ellos hacen. Culparán a otros para encubrir su rebeldía y dureza de corazón, negándose a creer lo que escuchan o leen, porque han sido cegados por el Dios de este siglo. Y para que sepan que está escrito, 2 Corintios 4:4. Ahí dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la gloria de Cristo. Marcos 1:34. Y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. El poder de Dios operado por un hombre lleno de ese poder, cumpliendo a cabalidad las profecías que de él habían sido hechas por los profetas. Los mismos profetas que eran leídos en la sinagoga de los judíos. Esos mismos judíos que se negaban a creer lo que veían sus ojos y oían con sus oídos. Hay muchos que se creen judíos hoy día y se ponen las mujeres pañitos en la cabeza, pero no leen la epístola de que a la mujer le he dado el cabello en lugar de pelo. Pero se ponen pañitos en la cabeza. ¿Para qué? Jesús, el Hijo de Dios, expuso públicamente que eran espíritus diabólicos los que causaban las enfermedades. Por consiguiente, las enfermedades son consecuencias de no creer o desobedecer a Dios y no entender el sacrificio hecho por Jesucristo, el Hijo de Dios, y sus más de 60 horas de tortura, haciendo disponible la sanidad completa y total de todas las dolencias y enfermedades por sus llagas. Todas las enfermedades son ocasionadas o causadas por algún tipo de espíritu diabólico operando en el cuerpo de la persona, ya sea un daimón, por darle un rango, general, un daimón, un espíritu poderoso,
o un daimonión, un espíritu diabólico subalterno. Eso es por darle un rango, pero Dios, en su palabra, si ustedes leen el interlineal griego-castellano, griego-español de la cueva, o el interlineal de los antiguos manuscritos bizantinos, que también está en griego y en castellano, en español, verán la diferencia de una palabra, daimón y daimonión. Y la diferencia es esa, que uno es un espíritu diabólico poderoso y otro es un espíritu diabólico subalterno. Lucas 13:11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Las enfermedades glorifican a Dios? No. ¿Las enfermedades son pruebas mandadas por Dios? Por supuesto que no. Lucas 13:13. Es Jesucristo. Es Jesús el que está llevando adelante su ministerio. Liberación a los oprimidos por el diablo. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Grande? Muy grande y muy simple. ¿Le dio la gloria a Jesús? Si hubiese sido Dios, le da la gloria a Jesús. Pero la mujer tenía claro quién era. Ella sabía que era el Hijo de Dios, el enviado para dar libertad a los oprimidos por el diablo. Hoy día los mal llamados ministerios de sanidad, su único fin es engrandecer al hombre que, imitando con falsedad, se hace pasar por un grande. Hacen una burda imitación del poder de Dios que energizan a aquellos que hacen su voluntad andando en comunión. Está claro, ¿no? Dios es el Padre de vida. Él no ocasiona ni prueba por medio de la enfermedad. Nuestro Padre no se goza con el sufrimiento de su creación. El enseñar que Dios prueba, mata o permite la muerte para tener otro ángel u otra flor en su jardín, esa es doctrina de demonio. Retomando el tema, el primer frente que usa el adversario sus huestes espirituales de maldad para atacarme soy yo mismo. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cuál es mi propia concupiscencia? El viejo hombre, la simiente corruptible con la que todos nacemos y que está viciado conforme a los deseos engañosos del padre de mentira, del diablo. Romanos 7:20. Aquí está hablando Pablo. Y si hago lo que no quiero, pero recuerden, está hablando Pablo inspirado por Dios. Dios nos está enseñando a discernir, a entender, a tener palabra de ciencia, información de Dios, a manifestar la palabra de sabiduría, que es aplicar el conocimiento que nos entrega en el vivir diario. Romanos 7:20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La palabra mora, habitando en el interlineal de los antiguos manuscritos bizantinos y en el interlineal griego-español del Nuevo Testamento de la cueva, es traducido como cohabita, habita, vivir junto a, pero claramente independiente de. ¿Qué significa? En palabras simples, que en mi mente, antes de renacer, yo soy cuerpo y aliento de vida. Eso era yo. Cuerpo formado del polvo de la tierra y aliento de vida. Nada más. Cuando confesé a Jesucristo como Señor de mi vida, en mi mente estaba el viejo hombre,
El viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese estaba en mi mente. Cuando yo confesé a Jesucristo como Señor de mi vida, Dios crea en mí, o me da de su espíritu. Ese es el nuevo hombre creado según Dios. ¿Y dónde está? También en mi mente. Ahora, imagínense que este es mi mente. Aquí están los dos, el viejo hombre y el nuevo hombre creado según Dios. Si yo camino en la integridad de la palabra de Dios y procuro hacer la voluntad de Dios, lo más profundo de mi mente, el cardia, el corazón, manifestará el amor a Dios primero. ¿Se acuerdan? ¿Amarás al Señor tu Dios? Entonces yo manifestaré ese amor por medio de mi hacer. ¿Y cuál es mi hacer? Manifestar el espíritu que Dios me dio. Ahora, lengua de meditación y profecía. Fe, milagros y sanidades, discernimiento de espíritu, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Manifestaré. Y ese nuevo hombre creado según Dios dentro de mi mente crecerá y se fortalecerá. Mientras que el viejo hombre menguará, perderá su fuerza. Porque yo no lo dejaré actuar, porque he renovado mi mente, me he transformado de una oruga a una mariposa, desde un hombre muerto en delito y pecado, a un nuevo hombre que se ha transformado desde adentro hacia afuera. ¿Pero qué hacen las religiones? Hacen el cambio de afuera hacia adentro. Lo hacen de afuera hacia adentro. Jesucristo lo dijo, limpian lo de fuera del vaso, pero lo de dentro lo dejan sucio. Entonces se ponen un paño, se ponen pañito encima, un gorrito, hacen ciertos ritos, cantan, porque de esa manera adoran, de esa manera ha pervertido el adversario en la mente de esa gente, y otro grupo lleva a sus seguidores y los mete al agua. Toda doctrina pervertida. Toda doctrina pervertida, porque en algún momento se hizo, sí es cierto. Lo hizo Juan Bautista, lo hizo con Jesucristo que venía a cumplir la ley. Pero de ahí en más hay un nuevo pacto en su sangre. ¿Entiendan? Nuevo pacto. Si hay un nuevo pacto, el viejo pacto queda obsoleto. Romanos 7:21. Volvamos con lo que Dios nos enseña. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Claro que está en mí. La simiente corruptible yo la llevo. Lo que Pablo, inspirado por Dios, enseña es que la simiente corruptible que se rebela contra la ley de mi mente cohabita junto al nuevo hombre, el nuevo hombre espiritual creado según Dios. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Está afuera? No, está en mi interior. ¿Cuándo y cómo comienza la posesión? Cuando el pecado que mora en mí, el viejo hombre, la simiente corruptible, ha influenciado lo suficiente mi mente y mis pensamientos para pasar a ser solo una idea a ser un hecho consumado. Un ejemplo, un matrimonio que se dice creyente, que va religiosamente a reuniones, los días de reunión, pero ese hombre falta a su compromiso de tener a su esposa como su corona, lucirla con orgullo. Entonces, permite que esa mujer se empiece a apagar, no la hace relucir, se empieza a apagar. No la santifica por medio del lavamiento del agua por la palabra. Muy por el contrario, es seducido
con deseo desenfrenado por otra mujer dentro de la congregación, rompiendo un compromiso. Y el líder, el que está en la testera, el que está en el lugar alto para ser adorado, viendo toda esta situación, no hace nada. ¿Qué espíritus diabólicos están operando en esas tres personas? Cuando el pecado que mora en mí, el viejo hombre, la simiente corruptible, ha influenciado lo suficiente mi mente y mis pensamientos para pasar a ser de solo una idea a ser un hecho consumado. Pablo enseñaba, inspirado por Dios, sobre el aguijón en su carne. Lo hacía para mostrar dónde estaba la arena de la competencia espiritual que cada uno de los hombres y mujeres tienen día tras día en su propia mente. Romanos 7:17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Ya no soy yo. Oye, pero si él se fue y fue infiel con otra mujer, si fue él o ella la que prevaricó contra Dios y rompió los principios y la doctrina correcta de Dios, es el hombre o la mujer el que se niega a creer que debe bautizarse en Espíritu Santo y no en agua. Y Pablo dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Qué lo hace entonces? El pecado que mora en mí. La simiente corruptible, el viejo hombre, es el que lo lleva a pecar. El que se deja llevar por los cinco sentidos, así como lo hizo con Eva. Lo que vio, lo que olió, lo que tocó, lo que saboreó. Pablo quería ejercer hacer el bien, pero él no lo hacía. ¿Y por qué? Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Yo, el que está hablando con ustedes, con mi mente, porque el nuevo hombre ha sido fortalecido en mi mente. Sirvo a la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Su palabra. ¿Y cuál es su palabra para hoy día? El nuevo pacto. Yo sirvo al nuevo pacto. Más con la carne, mis cinco sentidos, a la ley del pecado. Y cuando Jesucristo decía que no se puede servir a dos señores, ¿a qué señor voy a servir? ¿A la ley de mi mente o a la ley del viejo hombre? Esa decisión la tienes tú, la tengo yo y la tiene todo aquel que dice creer en Dios. Todos. Pero no por ello vamos a decir, que el viejo hombre me convenció a meter las patas. O para equivocarme. Es un dicho chileno, meter las patas y equivocarse. Entonces yo me lavo las manos porque fue el pecado que muere en mí. No. Es que es tu responsabilidad. ¿Qué Señor estás sirviendo? Si sirves a Dios, a su voluntad, lleva cautivo todo pensamiento. Sea un sacrificio vivo para Dios. No hay ninguna justificación para servir al viejo hombre. Porque una casa dividida sobre sí misma, Jesucristo lo enseñó, cae. Y esto, la ley del pecado, como ley, no cambia. Tampoco se puede negar. El deseo ataca mi mente. Esos son los dardos de fuego. No son más que ideas, insinuaciones, susurros, pero que pueden llegar a convertirse en pecado cuando yo los ejecuto y primero los acepto y después los ejecuto. Ahora salta una pregunta. ¿Cómo supo el acusador cuál es mi debilidad o qué pensamiento tengo en mi mente?
porque es informado por el aguijón en la carne, el viejo hombre, la simiente corruptible. Si yo tengo un espíritu diabólico que me hace ser religioso, sin entender, pero yo religiosamente tomo la cena en la casa donde voy a adorar. Entonces me pasan un vasito y un pedacito de pan. Entonces yo religiosamente me lo como. Porque todos lo hacen, porque mi religión lo hace. Pero entiendo lo que se está haciendo. En la casa, esa misma persona toma su pan, lo parte, lo come, lo disfruta. Y como sé que no es pecado servirse un poco de vino, también me tomo un poco de vino en la comida. Un poco. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Ya tengo pervertida mi mente por medio de un espíritu diabólico de religiosidad. Porque no entiendo que Jesucristo dijo, partiendo el pan, haced esto en memoria de mí. ¿Cuántas veces yo parto el pan en mi casa? ¿Cuántas veces partes tú el pan en tu casa? Yo sé que para algunos el pan puede ser arepa, puede ser tortilla, pero hacerlo siempre en memoria de Él, lo que Él hizo por ti, lo que Él logró por ti. Dale gracias a Dios. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Dónde está el corazón del que habla Dios en su palabra? ¿Es esa maquinita que bombea sangre la que yo llevo aquí en el pecho? No. El corazón del que habla Salomón es el corazón espiritual, el cardia, el centro de creencia de la voluntad. Es ese corazón el que debo cuidar como el tesoro más preciado. ¿Y por qué debo cuidarlo? Proverbios 4:23, porque de él mana la vida. Juan 8:51, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Dónde se guarda la palabra de Dios? De la que habla su Hijo Jesucristo, en mi mente. Es ahí donde debe morar la palabra de Dios en abundancia. Y debe estar llena mi mente su palabra al punto de que esa palabra haya llegado a lo más profundo de mi mente, al cardia, donde está el centro de creencia de la voluntad, que cuando yo hable salga la palabra que tengo en el cardia, no en mi mente. Las religiones sacan la palabra de la mente, porque la repiten como loro sin entender el significado espiritual que tienen. Pero cuando yo hablo con la palabra que va brotando desde el corazón, es cuando yo tengo la vida espiritual que Dios promete. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando guardo el mandamiento de Dios en mi mente y los mantengo frescos, vitales, sin contaminados por la religión, logro tener pensamientos sanos, sin dudas, miedos, temores. Por tanto, ¿qué debo hacer? Cuida tu pensar. Eso es lo que yo debo hacer, cuidar mi pensar. ¿Qué estoy pensando? Estoy pensando que tengo que ir a adorar y ponerme a cantar, a gritar aleluya, amén, o vestirme de tal o cual manera, o cuido mi pensar en ser agradecido con Dios por el solo hecho de respirar, de tener aliento de vida, por el solo hecho de que mi cuerpo está completo y por el solo hecho de que Dios, por medio de Jesucristo, hizo disponible que yo renaciera y fuera otra vez pudiera recibir otra vez el Espíritu de Dios en mí y poder hablar con Dios cara a cara. ¿Dónde está Dios?
Él creó los cielos y la tierra, en todas partes. Él es omnipresente, está en todas partes. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renueva tu mente. Cambia cada uno de tus pensamientos y lleva tu pensar y tus patrones de vida práctica a vivir el primer mandamiento. Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y eso es el cardio, el centro de creencia de tu voluntad. Ámalo con todo el centro de creencia de tu voluntad, de aquel donde emana la vida. Con toda tu alma, con todo el aliento de vida que Dios te dio. Y con toda tu mente, con todos tus pensamientos que tienes dentro de tu cabecita, con cada uno de ellos, busca glorificar a Dios, busca hacer la voluntad de Dios, dale gracias a Dios por medio de Jesucristo. Como vimos antes, corazón se refiere al cardio, al centro de creencia de la voluntad. Alma se refiere al aliento de vida. En hebreo, el nefesh hayá a menudo enfatiza el acto físico de respirar. Es decir, yo amo a Dios con cada respirar que doy. Ese es el principio vital. Con toda la mente, el órgano del hombre que está equipado para pensar, imaginar, conocer, recordar y entender. ¿Has pensado en que puedes amar de esa manera a Dios? Con todo tu pensar, con todo tu imaginar, con todo tu conocer, con todo tu recordar y con todo tu entender. ¿De esa manera está trabajando tu mente? Jesús lo hizo y eso es lo que debemos llegar a imitar del Hijo de Dios. Él vivió la palabra hasta en su respirar. ¿Se acuerdan cuando venía saliendo después de 60 horas de tortura, después de haber sido latigado, después de haber sido ridiculizado, haber sido golpeado por más de 100 hombres, llevando el pecado de todos a sus espaldas? No estoy hablando de la cruz, estoy hablando de los pecados de cada uno de nosotros, lo llevaba para ser clavado en la cruz. Tuvo la claridad en su respirar, en su mente y en su corazón de exhortar a las mujeres que le seguían a que no lloraran por él. Ahora bien, aunque haya renacido, puede ser influenciado por el viejo hombre y la simiente corruptible. Por eso dice Pablo, inspirado por Dios, Romanos 7:21. Así que queriendo hacer el bien hallo esta ley, que el mal está en mí. El primer frente del ataque del adversario soy yo. Es el medio que uso permite al adversario pervertir la sana doctrina contenida en mi mente y aprendida en la palabra de Dios. Por ejemplo, Dios me está probando. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Ya es una doctrina pervertida. Ustedes están discerniendo cuando escuchan esa palabra y se les prenden todas las luces de advertencia, es porque están discerniendo espiritualmente. Están conversando con alguien y se les prenden todas las luces de advertencia y saben que están mintiendo. Están discerniendo espiritualmente. Es así la simpleza de la palabra, es así el andar con Dios. No es una carga, es una... que echemos sobre Él todas nuestras cargas, todas. Dios me está probando. Aunque por escudriñar las Escrituras, la palabra revelada de Dios, vemos que esto no es así, que Dios no prueba a nadie. Santiago 1:13, Dios lo deja establecido claramente. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que no digan, hoy que Dios me está probando. Yo estoy en esta prueba.
es un engaño al adversario. Es justificar, permitir, están justificando el accionar de espíritu diabólico en sus vidas. Nada más. Cuando escucho hoy a los nuevos fariseos hipócritas decir la muerte es un deseo de Dios o que Dios necesitaba una nueva flor en su jardín o un nuevo ángel, están siendo mensajeros de Satanás, ya que Dios, mi Padre Celestial, es un Dios de vida y con ese propósito entregó a Jesucristo como Cordero Pascual. Es justificar el daño ocasionado por el adversario, encubrir lo que el adversario está haciendo por hurtar, matar y destruir. Entonces, el religioso dice, no, es que Dios lo está probando, la culpa del hombre por no creer la palabra de Dios y la culpa del adversario por trabajar con su espíritu diabólico y destruir al hombre, se la cargamos a Dios. Le echamos la culpa a Dios. No, es que Él me está probando. ¿Se dan cuenta que es diabólico? Es diabólico. Aprendan, diabólico. O es de Dios o es diabólico, es del diablo. No hay términos medios. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Otra mentira diabólica. El hablar en lengua no es para este tiempo. Operar las manifestaciones del Espíritu no es para todos. 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Han escuchado alguna vez a esos religiosos que dicen que el que habla en lengua está maldiciendo? Es diabólico. Doctrina pervertida, doctrina diabólica. Porque está escrito, nadie. Por tanto, os hago saber que nadie, y esa otra vez es la palabra humé, que es un no rotundo, un jamás, pero exaltado a lo sumo. Saber que nadie, nunca jamás que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede maldecir a Jesús si está hablando en lengua. Y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que todos aquellos que no creen en el hablar en lenguas no pueden decir que Jesucristo es su Señor, porque tienen la doctrina pervertida. Este término se usa en Romanos 9:3, 1 Corintios 16:12 y Gálatas 1 del 8 al 9. Para que lo vean, se lo repito. Romanos 9:3, 1 Corintios 16:22 y Gálatas 1 del 8 al 9, con el sentido de pronunciar una maldición sobre otro o ponerse uno mismo bajo maldición. Ahí van a entender mejor el término anatema o maldito. En 1 Corintios 16:22 tiene el sentido especial de pronunciar maldición sobre quien deliberadamente desprecia el amor de Cristo. Lo voy a leer de nuevo. En 1 Corintios 16:22 tiene el sentido especial de pronunciar maldición sobre quien deliberadamente desprecia el amor de Cristo. ¿Quiénes desprecian el amor de Cristo? Todos aquellos que creen que Jesucristo es Dios. Todos. Porque Jesucristo fue un hombre que llevó cautivo todo pensamiento a la obediencia a su Padre. Él hacía lo que su Padre le mandaba. Él decía lo que su Padre le decía. Él manifestaba a Dios, al punto que él podía decir, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Todos aquellos que creen que es Dios están despreciando el amor de ese hombre que pasó todo lo que pasó por ti o por mí. Otra mentira diabólica. No se puede cuestionar al liderazgo. Esto está muy recurrido hoy día. Oye, ¿cómo te lo ocurre?
son líderes. No se puede cuestionar el liderazgo o sus enseñanzas. Aunque tú hayas visto que el liderazgo está equivocado en su doctrina o práctica de esa doctrina. Lo ves que está usufructuando del diezmo. Pero tú prefieres entrar al juego del adversario y empezar a murmurar, mira cómo está gastándose el dinero en auto, en casa, y empiezas a murmurar. Le haces el trabajo al adversario. ¿Qué te enseña Dios a ti? Tómalo aparte y habla con él. No quiso entender. Toma 2 o 3 testigos y vuelve a hablar con él. No quiso entender, ni aún con 2 o 3 testigos. Entonces confróntalo frente a la congregación. Eso es espiritualmente correcto. Dios muestra que se tiene que corregir, confrontando con denuedo y convicción. ¿Y por qué se puede confrontar con denuedo y convicción? Porque está avalado y respaldado por su palabra. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Gálatas 2:12. Es Pedro el que está siendo confrontado por Pablo. Pablo, que en algún tiempo fue el perseguidor de la iglesia. Ese mismo Pablo que por insinuaciones de Pedro hizo votos sabiendo que no era correcto, pero él se sometió en esa oportunidad. Gálatas 6:12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía, ¿qué tenía? Tenía miedo de los de la circuncisión. Miedo. ¿Cuál es el ministerio del adversario? Hurtar, matar y destruir. ¿Y cómo lo hace? Por miedo, por el miedo, por la duda, por el temor. ¿Pedro era renacido? Claro que sí que era renacido. ¿Había manifestado el Espíritu de Dios hablando en lenguas? Claro que lo había hecho. Pedro era un líder mayor entre los llamados, la iglesia, lo que hoy día llamarían un anciano, porque lleva harto tiempo en la palabra. Sí, claro, era un líder. ¿Pero había recibido revelación? Claro que recibió revelación. Cuando bajó ese lienzo y le mostró que se parara y matara y comiera, y Pedro dijo que ninguna cosa en el mundo había comido jamás. Después dijo que reconocía que lo que Dios le había mostrado era que no se hacía acepción de personas. Había sido y había tenido revelación. Entonces, ¿por qué tenía miedo Pedro? Porque era parte de su viejo hombre. Porque era parte de su viejo hombre. Estaba contaminado. Era una parte de la mente de Pedro que no había sido renovada. ¿Se acuerdan? Cómo lo confrontó Jesucristo, le dijo, apártate de mí, Satanás. Cómo se dejó dominar por un espíritu homicida cortándole la oreja a aquel que venía a apresar a Jesucristo. Cómo huyó por miedo dejando a Jesucristo solo en el huerto de Getsemaní. Cómo negó a Jesucristo 3 veces, también por miedo. ¿Dónde estaba Pedro cuando le dijeron que Jesucristo había resucitado? ¿Estaba tras puertas cerradas por temor a los judíos? Porque era parte de su viejo hombre. Estaba contaminado, era una parte en la mente de Pedro que no había sido renovada y que el adversario usó para pervertir su doctrina y sus ministerios. Dios les bendiga, estudien, lean, sean tan nobles como la gente de Berea. Reciban la palabra con toda solicitud, pero vayan y vean si estas cosas son así. Dios les bendiga.